Bueno, vamos a comenzar con los trabajos prácticos de estabilidad 1 y que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, los enunciados de los problemas a resolver. Bueno, el tema del trabajo práctico 1 el tema es fuerzas concurrentes en el plano. Y el primer problema dice, 4 fuerzas actúan sobre un perno A como se muestra en la figura. Determínese la resultante de las fuerzas sobre el perno. Bueno, cuando nosotros vamos a resolver un problema de este tipo, ustedes ya lo sabrán por física, lo primero que tienen que hacer es construir un diagrama de cuerpo libre. Es decir, extraemos todo lo que no es fuerza, ¿no es cierto? Hacemos un gráfico donde aparezcan solamente las fuerzas actuantes en el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos el sistema de ejes coordenados cartesianos, que lo hacemos coincidir siempre en un punto donde al origen, ¿no es cierto?, lo hacemos coincidir en un punto que nos convenga. En este caso, el origen va a coincidir con el perno. Acá yo tengo hecho un gráfico de las fuerzas que actúan en ese sistema. Y con todos los datos. Tengo 4 fuerzas que actúan en el sistema. Acá están dibujadas con sus valores. Bueno, ustedes saben que si yo quiero hacer la resultante, lo puedo hacer de forma escalar o vectorial. De forma vectorial, es decir, tienen que expresar cada una de las fuerzas, expresarlas como un vector. Son fuerzas del plano, por lo tanto van a tener 2 componentes. Ustedes saben, por ejemplo, si yo quiero expresar la fuerza 1 como vector, es decir, como un par ordenado de números, yo conozco su intensidad, es decir, el módulo de la fuerza, y uno de los ángulos directores. Puedo deducir inmediatamente el otro ángulo director, que es este. Entonces, el versor asociado a esta fuerza tiene como componentes coseno 30, coseno 60. Si lo multiplico por el módulo de esta fuerza, tengo, ¿no es cierto?, la fuerza expresada como vector. De esta manera, el módulo y, ¿no es cierto?, el versor. Y así con cada una de las fuerzas. Esta fuerza F2 me va a quedar, el módulo es 80, el primer ángulo director, es decir, el que forma la fuerza con el semieje positivo de las X, es 90 más 20 es 110. El otro ángulo director es 20, entonces me queda 80 coseno 110 coseno 20. Entonces tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, el módulo de cada fuerza por cada una de las componentes del versor. Esa sería una forma de resolverlo. Por ejemplo, entonces, la fuerza F1 como vector me queda así. 150 coseno 30 coseno 60. F2 es 80 coseno 110 coseno 20. F3, que es la vertical, me queda 110 por coseno 90 coseno 180. Y la última es 100 coseno 15 coseno 105. Es decir, F1 tengo este primer ángulo director, este el segundo. F2 tengo todo este otro como primer ángulo director, es decir, 90 más 20, y el segundo es 20. De F3, primer ángulo director, segundo ángulo director,
y F4, primer ángulo director y segundo ángulo director, es decir, 15 más 90. Recuerden que los ángulos directores varían entre 0 y pi. Entonces, la resultante, ¿no es cierto?, va a surgir de hacer la suma de esos vectores. Entonces tengo la resultante, la voy a obtener como vector, como un par ordenado de números. El vector R va a ser igual al vector F1, F2, F3, F4, la suma de ellos. Bien, esa sería una forma, pero es decir, lo que yo voy a obtener ahí como par ordenado de números van a ser estos valores que resultan de hacer los cálculos. Es decir, primera componente y segunda componente de la resultante. Esa resultante tiene que tener un módulo, que ustedes saben hallar el módulo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector, y la dirección va a estar dada por la tangente del ángulo que forma con lo horizontal, con el semieje positivo de las X, la resultante va a ser igual, ¿no es cierto?, a segunda componente sobre primera componente. Esa es la tangente del ángulo. Y phi va a tomar, si yo hago los cálculos, phi va a ser el ángulo cuya tangente es el valor que obtuve, y entonces ya tengo todo resuelto. La resultante con su módulo y su dirección. Otra forma de resolver esto sería haciendo, yo digo, la resultante de un sistema de fuerzas tiene una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, la componente horizontal de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes horizontales de las fuerzas que forman el sistema. Entonces, en este sistema, ¿no es cierto?, yo tengo como las direcciones, ¿no es cierto?, de la fuerza, y me va a permitir hallar la suma de las componentes horizontales. Por ejemplo, F1 por el coseno de este ángulo va a ser la componente horizontal de F1. La componente horizontal de F2 la puedo obtener de la siguiente manera. Yo puedo decir F2 por el coseno, ¿no es cierto?, de este ángulo, y yo le tengo que, si lo trabajo a este ángulo, yo sé que F2 forma con la vertical un ángulo de 20 grados. El complemento, ¿no es cierto?, sería 70 grados. Entonces yo puedo hacer F2 por el coseno de 70, pero yo sé que la proyección me queda con orientado el sentido hacia la izquierda, entonces le tengo que adjudicar el signo. Entonces, una forma sería poner F2 por el coseno de 70 y ya yo le asigno el signo, o bien puedo decir F2 por el coseno de 90 más 20. Entonces ahí ya el signo va a ir incluido. Entonces, me quedaría que la suma de las fx de este sistema sería 150 por el coseno de 30. Después me quedaría, si utilizo el ángulo que tengo como dato 20 grados, me queda menos 80 por el seno de 20. ¿Por qué por el seno? Porque yo tengo como dato este ángulo, entonces sería la componente horizontal de esta fuerza es esta. Entonces, o esta. Entonces está relacionada con la función seno de ese ángulo.
Ustedes tienen que elegir lo que les resulte más sencillo para trabajar. Más, y tengo, la F3 no tiene componente horizontal, y entonces me queda la componente horizontal de F4, que es 100 por el coseno de 15 grados. O bien puedo poner 100, ¿no es cierto?, por 360 menos 15, y ahí no necesito yo adjudicarle el signo. Bueno, lo mismo tengo que hacer, ¿no es cierto?, ahí resolviendo esos cálculos, yo lo que obtengo es la componente en X de la resultante. Y hago lo mismo con las componentes verticales de las fuerzas, de cada una de las fuerzas. Digo, la componente vertical de la resultante es igual a la sumatoria de las componentes verticales de cada una de las fuerzas. Es decir, 150 por el seno de 30, más 80 por el coseno de 90, de 20 quiero decir, es decir, 80 es esta fuerza, la componente vertical es esta que está relacionada con el coseno, es decir, la componente, esta es F2, entonces su componente vertical está relacionada con el coseno de este ángulo, es el cateto adyacente. Entonces me quedaría que la componente vertical de F2 es 80 por el coseno de 20. Y le asigno el signo positivo porque la proyección me queda hacia arriba. Después, de F3 es directamente es vertical, entonces tengo que poner menos 110 newton, y la componente vertical de F4 tiene un sentido hacia abajo, entonces le asigno signo negativo y lo multiplico el módulo de F4 por el seno de 15 grados. Entonces, la sumatoria que yo tengo que hacer es la sumatoria de las FI de estas fuerzas es 150 por el seno de 30 más 80 por el coseno de 90 menos 110 menos 100 por el seno de 15. Bueno, hago ese cálculo y obtengo la componente en I de la resultante. Luego, ¿no es cierto?, teniendo esas dos componentes, puedo hallar el valor de la resultante aplicando Pitágoras, es decir, R es igual a la sumatoria, a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Disculpen. Ahí está. Eso es, de esa manera yo puedo hallar la resultante de este sistema. Y después la dirección, igual que en el caso del vectorial, digo la tangente del ángulo que forma la resultante con la horizontal va a ser segunda componente sobre la primera componente. Disculpen. Entonces ahí ya tengo resuelto el primer problema.